Profesor Francisco, tenga usted muy buenas noches. Somos estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Monseñor Elías Olaza del segundo ciclo en la especialidad de primaria intercultural bilingüe. Mi grupo está conformado por Gino Jerry, Tapujima Tamavit, Nervin Rafael, Tapayuri Manimari y Fran César Tapujima Sánchez y mi persona, Hamner Anel Valera Calquimari. Entonces tenemos el siguiente problema que nos dice que en una fiesta se sirvieron vasos de chicha morada y limonada. Como podemos ver en la imagen, tenemos vasos de chicha morada y limonada. Entonces tenemos la siguiente alternativa que nos dice qué parte de la cantidad de vasos se sirvieron con chicha morada. Entonces tenemos la alternativa A, 1/2 de total de vasos. La alternativa B, 1/8 de total de vasos. La alternativa C, 3/8 de total de vasos. La alternativa D, 3/5 del total de vasos. Entonces, la pregunta nos pide hallar el total de vasos que se sirvieron con chicha morada. Entonces tenemos 3 vasos de chicha morada y el total de vasos viene a ser 8. Entonces la respuesta vendría a ser la alternativa C, 3/8. ¿Por qué? Porque ponemos de numerador 3 vasos de chicha morada. Entonces el denominador viene a ser el total de vasos que se sirvieron. Por lo tanto ponemos 8. Entonces la respuesta vendría a ser 3/8 de vasos que se sirvieron. Bueno, siguiendo con la exposición, a mí me tocó resolver el problema número 2 y dice que tenemos que observar la imagen de una bandera. Pero esta bandera tiene 6 partes. Y en la pregunta dice, ¿qué parte de la bandera es de color gris? Y para eso tenemos las siguientes alternativas. La A viene a ser 1/6. Tenemos la alternativa B, 2/4. La C, 2/6. Y la D, 6 medios. ¿Y cómo podemos encontrar la parte que está pintada de color gris? Nosotros podemos ver en la imagen que hay 6 partes, pero en las cuales está 2 partes de la bandera está pintada de color gris. Por lo tanto, en el numerador vamos a poner 2, porque 2 equivale a las 2 partes que están pintadas de color gris, y el total vendría a ser el denominador, que es 6. O sea que la respuesta es 2/6. Y la alternativa correcta sería la C, porque concuerda con nuestro resultado. Eso sería todo en la resolución 2 y paso al siguiente compañero. Problema 3. Fermín hizo arreglos de globos. En este caso le muestro esto. Había globos de diferentes diseños. Pueden observar acá, 6. Y otros globos que eran de color azul. En este problema, como pueden observar, tenemos alternativas A, B, C y D, que es, en la A es 3/8, en la B 3/5, en la C 1/8, en la D 8/3. En este problema no hay una alternativa adecuada o una pregunta para encontrar la respuesta correcta. Bueno, al cálculo de estos globos, voy a decir la respuesta, que podría ser el diseño de globos, que es gris, que es blanco, 6, y otros colores que son 3. En este caso, la respuesta al cálculo, sin las preguntas que nos den problema, viene a ser 3/8. Gracias.
Siguiendo con el problema número 4, dice que Lucas va a diseñar una tarjeta con una cartulina cuadrada y para eso él divide 4 partes. Como nosotros podemos observar, este es el cuadrado de la cartulina y está dividido en 4 partes, pero Lucas afirma que cada una de las partes es la que está dividida en la cartulina, es un cuarto del cuadrado. Y la pregunta dice, ¿estás de acuerdo con la afirmación de Lucas? Bueno, por mi parte, yo sí estoy de acuerdo con Lucas, porque cada parte del cuadro equivale a un cuarto. Por ejemplo, este parte del cuadrito equivale a un cuarto, porque es 1 y está compuesto por 4 partes. Es por eso que es un cuarto. Y por eso mi afirmación es correcta. Eso sería todo. Siguiendo con el quinto problema, tenemos, Teresa repartió este chocolate entre sus hermanos. O sea, este chocolate. Ella le dio un medio de chocolate a Miguel y un cuarto del chocolate a Diego. Y Teresa se quedó con el resto. Tenemos la siguiente interrogante que dice: ¿qué parte del chocolate repartió entre sus hermanos? Como bien sabemos que acá tenemos el chocolate y nos dice que Teresa repartió entre sus hermanos. Quiere decir que todo este chocolate repartió la mitad. Quiere decir que repartió 2. Entonces, como bien podemos observar, tenemos 4 partes de chocolate. Tenemos la alternativa A, que es 1/8. Tenemos la alternativa B, 2/4. La alternativa C, 3/4. Y la alternativa D, 2/6. Podemos responder como nos dice la interrogante. Entonces sería 2/4. ¿Por qué? Porque Teresa repartió dos partes del total de chocolate. Como bien teníamos 4 partes. Entonces la respuesta sería la alternativa B, 2/4. Bien, siguiendo con la sexta situación, nos dice: en un mercado de frutas, los comerciantes acordaron canjear sus productos entre ellos de la siguiente manera. Por ejemplo, una piña se canjea por 2 manzanas, una piña se canjea por 6 plátanos. Según dicho acuerdo, tenemos una interrogación: ¿cuál de las siguientes expresiones es correcta? Nos pide justificar por qué. Como bien tenemos las siguientes alternativas, como tenemos la alternativa A, que es una manzana se canjea por 3 plátanos. La alternativa B, tenemos una piña se canjea por un plátano y por una manzana. La alternativa C, tenemos una piña se canjea por una manzana y 2 plátanos. Y la alternativa D, tenemos un plátano se canjea por una manzana. Y la interrogante nos pide cuál de las siguientes expresiones es correcta, nos pide justificar. Entonces, en este caso sería la alternativa A, sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque una manzana equivale a 3 plátanos. Bueno, siguiendo con el problema número 7, dice que Gabriela es una artesana de Yurimaguas. Ella tiene una bolsa de arcilla para fabricar unas cerámicas típicas de su región. Como nosotros podemos observar que esta es la arcilla. Pero Gabriela ella tiene una bolsa de arcilla de 1/8, más que la cantidad que se necesita. Y la pregunta sería: ¿qué cantidad de arcilla necesita Gabriela? Como por ejemplo, nosotros tenemos algunas alternativas acá. La A es 5/8 de arcilla, la B equivale a 4/12 de arcilla, la C 2/4 de arcilla y la D 2/8 de arcilla. Y para resolver este problema dice que Gabriela tiene 1/8
un octavo de arcilla. Y en la imagen, la arcilla equivale a 3/4 de arcilla. Pero esta operación es una resta, porque vamos a sacar un poco de arcilla, lo que Gabriela ha adquirido para su cerámica. Bueno, antes de resolver este problema, nosotros tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. O sea, por lo tanto, 8, su mínimo común múltiplo, vamos a sacar la mitad, que el 8 viene a ser 4, el 4 su mínimo común múltiplo es 2. Seguimos sacando mitad, 2 equivale a 1, el 4 su mínimo común múltiplo es 2. Seguimos sacando mitad, el 2 tiene mitad y el 1 ya no, equivale a 1 nomás. Ahora sacamos, multiplicamos 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. O sea, por lo tanto, el mínimo el denominador es a 8. Y ahora vamos a seguir con el proceso. 8 entre 8 equivale a 1. 1 por 1 es 1. Menos 8 entre 4 es a 2. 2 por 3, 6. Y el resultado de esta operación sería 5 octavos. Y la respuesta correcta sería 5 octavos de arcilla. Y nosotros le vamos a marcar o le tachamos. Eso sería todo. Seguidamente tenemos el problema número 8, que nos dice: Oscar es un estudiante de Yurimaguas. Tenía cierta cantidad de arroz en una bolsa. Él usó 3/4 de kilogramos de arroz para preparar los panes, un plato típico de su ciudad. Al terminar, se quedó con medio kilo de arroz en la bolsa. Y la alternativa, la interrogante nos dice: ¿qué cantidad de arroz tenía Oscar en la bolsa al inicio? Entonces, aquí tenemos los datos que él usó: 3/4 de arroz y se quedó con medio kilo de arroz. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo de 4 y 2. Sacamos mitad de 4, que viene a ser 2, y mitad de 2 viene a ser 1. Nuevamente sacamos mitad de 2, que viene a ser 1, y bajamos 1. Y enseguida multiplicamos el resultado. 2 por 2 nos da un resultado de 4. Entonces sacamos el mínimo común múltiplo. Entonces luego dividimos 4 entre 4, nos da un resultado de 1. Y 3 por 1 es 3. Nuevamente dividimos 4 entre 2 es 2. Y 2 entre 1 viene a ser 2. Y sumamos 3 más 2 es 5. Y 3 más 2 es 5. Entonces, como ya habíamos sacado el resultado, ponemos 4. Entonces tenemos el resultado que viene a ser: Oscar al inicio tenía 5/4 de arroz, que viene a ser la alternativa A. Problema número 9. Leemos el problema. Dice: Juana quiere repartir 4 de estos panes entre sus sobrinos, de tal forma que cada una reciba la misma cantidad de pan. Entonces, nos vamos a la interrogancia. ¿Qué cantidad de le corresponde a cada uno de sus sobrinos? O sea, ¿qué cantidad de panes corresponde? Bien. Como ya respondida la interrogante, sacamos los datos. Panes.
que es la cantidad, que va a ser en la cual se va a compartir entre sus 3 sobrinos. Como bien sabemos, ya hemos sacado los datos, ahora vamos a resolverlo. 4 viene a ser el total de panes, igual, que va a compartir entre sus 3 sobrinos. Entonces, el denominador vendría a ser 4, que es la cantidad de panes, en la cual sobrando 1, que viene a ser el sobre del pan, y entonces en la cual se podría representar 3 sobre 4, que viene a ser 3 cuartos, que sería la respuesta que deberían repartirse los panes los sobrinos. Gracias. Entonces la respuesta sería la C, 1 entero, 3 cuartos. Gracias. Bueno, siguiendo con el problema número 10, dice que Carlos compró cierta cantidad de panes, pero puso un cuarto de esa cantidad sobre una bandeja y dejó el resto de panes en una bolsa. Pero las interrogantes es que en la A tiene 8 panes, en la B hay 6 panes, en la C 4 panes y en la D 2 panes. ¿Cómo podemos sacar el resultado? Si en la bandeja Carlos puso un cuarto y el resto puso en una bolsa, entonces podemos deducir que un cuarto equivale a un pan y 4 equivale al total de panes. Entonces decimos que Carlos tenía 4 panes en total y la respuesta sería la C, que equivale a 4 panes, y eso sería todo. Bien, siguiendo con el problema número 11, nos dice que Pedro tiene 15 y 3 cuartos kilogramos de azúcar en su tienda. Con esta cantidad de azúcar, él armará bolsas de medio kilogramo de azúcar cada una. Tenemos la interrogante: ¿cuántas bolsas como máximo pudo armar Pedro? Para ello vamos a proceder para sacar el resultado. Nos dice que tiene 15 kilogramos con 3 cuartos de azúcar. Entonces, nos dice que 3 cuartos equivale a 0.75 y un medio kilo equivale a 0.5. Quiere decir que vamos a sumar 15 enteros más el resultado de 3 cuartos, que viene a ser 0.75. Y el resultado, la suma de esto, el resultado lo vamos a dividir entre el resultado de medio kilogramo, que es 0,5, que viene a ser 31.50. Entonces respondemos la interrogante: ¿cuántas bolsas como máximo pudo armar Pedro? Entonces la respuesta sería la alternativa C, 31 bolsas que pudo armar Pedro. Eso sería todo. Seguidamente tenemos el problema número 12, que nos dice: en un coliseo de una ciudad se jugó la final de un campeonato de vóley. En total, 1.200 personas asistieron al coliseo. Esta cantidad de personas representa a los 3 cuartos de su capacidad.
Y la interrogante nos dice, ¿cuál es la capacidad que tiene el Coliseo? Entonces sacamos los datos. 1200 viene a ser la cantidad de personas que asistieron al Coliseo, que equivale a 3/4. Y seguidamente multiplicamos 1200 por 3 entre 4, nos da un resultado de 900 personas. Por lo tanto, el resultado viene a ser la A, que es 900 personas. Nos dice que asistieron 1900 personas al Coliseo. Bueno, siguiendo con el problema número 13, dice que se quiere hallar la longitud de este tornillo usando la longitud de la regla como unidad. Como ustedes pueden ver, este es el tornillo y esta es la regla que vamos a utilizar como unidad. En la pregunta dice que ¿cuál es la medida del tornillo? La medida del tornillo viene a ser 5, porque a partir de aquí equivale a una unidad y hasta aquí termina la unidad del tornillo. Por ejemplo, tiene una unidad, 2, 3, 4, 5 unidades. El tornillo equivale a 5 unidades y el total de la regla equivale a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Y la respuesta sería 5/7, que equivale a que la respuesta correcta es la A. Bueno, siguiendo con la pregunta número 14, dice que Jorge ha colocado cubiertos entre cucharas y tenedores en una mesa vacía. Luego afirma lo siguiente, que la cantidad de cucharas equivale a 2/3 del total de cubiertos de la mesa. La pregunta sería, ¿cuál de los siguientes conjuntos de cubiertos representa el señalado por Jorge? Como nosotros podemos ver en las interrogantes, en las alternativas podemos ver los conjuntos que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, la A equivale a 2 tenedores y una cuchara. La B, 2 tenedores y 2 cucharas. La C, 2 cucharas y 3 tenedores. La D, 4 cucharas y 2 tenedores. Y la respuesta más cercana a la pregunta de Jorge sería la C, porque 2 cucharas equivale a 2 y los 3 tenedores equivalen a los 3 denominadores. Por lo tanto sería 2/3, así como dice, así donde que afirma Jorge, que 2/3 del total de cubiertos que puso en la mesa vacía. Eso sería todo. Siguiendo con el problema número 15, dice que un médico le prescribió a Sergio dándole una pastilla diaria para controlar su presión arterial. La siguiente imagen muestra el paquete de pastillas que Sergio adquirió. Luego de unos días de tomar responsablemente sus pastillas, Sergio se ha dado cuenta de que ha tomado más de 1/2 de total de pastillas. 1/2 Sergio ha tomado. El total equivale a 12 pastillas. Pero total de pastillas del empaque, pero Sergio ha adquirido menos de 2/3 de las pastillas. Y la pregunta sería, ¿cuántos días llevó Sergio tomando sus pastillas? Y para eso tenemos las alternativas. Tenemos la A equivale a 4 días, B 6 días,
7 días, de 8 días. ¿Cómo podemos sacar la resolución? Como Sergio ha tomado 1 medio de pastilla, podemos deducir que el total equivale a 12. 1 medio de lo que ha tomado Sergio. Entonces decimos que 12 por 1 es igual a 12, entre 2 equivale a 6 pastillas que él ha tomado durante todos esos días. Dice, pero también dice que 12 días equivale a 2 tercios. 12 por 2, 24, 24 entre 3 equivale a 8 pastillas. Pero dice, la pregunta dice, ¿cuántos días lleva Sergio tomando sus pastillas? Entonces decimos que Jorge ha tomado 6 pastillas porque cada pastilla equivale a 1 día que Sergio ha tomado. Pero una parte del problema dice que 1 medio de total de pastilla, pero 2 tercios equivale a menos. Por eso decimos que el resultado es 6 días, porque si sería 8, sería más días. Es por eso 8 días equivale a menos días, por eso el más cercano sería 6 días. La respuesta sería 6 días que Sergio ha tomado sus pastillas y su tratamiento. Muchísimas gracias, eso sería todo.